Me quiso sacar la casa que me dejó mi madre, y terminó perdiéndolo todo. Nunca pensé que me vería contando esta historia, y mucho menos en un espacio público. Pero aquí estoy, usando una cuenta temporal porque no quiero que esto me persiga más de lo que ya lo ha hecho. Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, y lo que voy a relatar todavía me cuesta creerlo, aunque lo haya vivido en carne propia. Siempre tuve una relación difícil con mi papá, Ramiro. No es una exageración decir que era un hombre egocéntrico, alguien que ponía sus propias necesidades por encima de todo. En casa, su palabra era ley, y nunca se detenía a pensar si lo que hacía hería o no a los demás. Supongo que lo aprendió de su crianza, creció en un barrio duro, rodeado de malas decisiones, y sus padres no fueron precisamente un ejemplo. De hecho, su papá murió en prisión. Nunca los conocí y, según mi madre, fue mejor así. Mi madre, ella era completamente distinta. Una mujer fuerte, dulce, con carácter pero también con compasión. Provenía de una familia conocida, respetada y muy unida. Cuando mis padres se conocieron en la universidad, ella siempre decía que su primera cita fue mágica, aunque yo nunca entendí cómo podía haber visto algo especial en él. Pero supongo que, en algún momento, Ramiro supo fingir bien. Tuvieron varios intentos fallidos de formar una familia, abortos espontáneos, un parto en el que perdieron al bebé. Yo fui la única que logró llegar, y aún así no fue fácil. Después de nacer, mi mamá decidió ligarse las trompas. No quería volver a pasar por el dolor. Me dijo que con tenerme a mí le bastaba, que ya era suficiente amor para toda una vida. Pero poco después de mi nacimiento, el destino volvió a golpearla. Cáncer. Una palabra que llegó a casa como un vendaval. Fueron tiempos oscuros, sí, pero también de mucho amor. Ella luchó, resistió y ganó esa batalla. Se dedicó de lleno a su negocio, a nuestra casa, a mí. Aunque Ramiro también trabajaba, era evidente que ella era el verdadero sostén económico de la familia. Eso sí, él se encargaba de hacer creer a todos que el dinero venía de su bolsillo. Le encantaba aparentar, aunque por dentro las cosas fueran distintas. Recuerdo cómo mi madre se encargaba de todo. Desde los gastos de la casa hasta mis uniformes escolares. Ella siempre estaba. Me llevaba a todos lados, hacíamos tareas juntas, me enseñó a cocinar y a escuchar. Aprendí a mirar a la gente a los ojos gracias a ella. Nunca faltaba, ni en mis festivales escolares ni cuando tenía fiebre a las 2 de la mañana. Pero, como si no hubiera sido suficiente, el cáncer volvió. Esta vez más fuerte. Más cruel. Cuando comenzó su segunda batalla, yo ya estaba en la universidad. Estudiaba ciencias de la salud, y aunque no me quedaba tan lejos, cada fin de semana regresaba a casa para estar con ella. Nunca me quejé. Cada minuto a su lado era una bendición. Mientras yo viajaba los viernes en la noche y volvía los lunes temprano, Ramiro rara vez iba al hospital. Quise pensar que tal vez lo hacía entre semana, cuando yo no estaba. Quise no juzgarlo, aunque en el fondo sabía que no tenía esa excusa. Mi madre falleció poco después de que cumpliera 21 años. Nunca olvidaré ese cumpleaños, ni el silencio absoluto que siguió a su partida. Fue mi tía Lucrecia, hermana de mi mamá, quien se encargó del funeral junto con mis abuelos maternos. Todo fue hermoso, dentro de lo que cabe. Ellos estaban igual o más devastados que yo, pero no dejaron que yo me ocupara de nada. Solo me abrazaban. Solo lloraban conmigo. Y luego llegó el testamento. Mi madre, siempre tan previsiva, lo había dejado todo en orden. No fue una muerte repentina, así que tuvo tiempo de preparar todo. Dividió su herencia entre mi padre y yo, pero con una clara intención, asegurar mi educación. La casa familiar quedó a nombre de ambos, pero con un documento separado en el que especificaba que yo tenía derecho exclusivo a habitarla mientras estudiara. Apenas 6 meses después, Ramiro apareció con una mujer nueva, Claudia. No fue un quiero que la conozcas, sino un me voy a casar con ella. Así de golpe. Sin preámbulos. Según él, eso era lo que mi madre hubiera querido, que no se quedara solo. Pero la verdad es que Claudia ya trabajaba con él en la misma empresa desde antes de que mamá muriera. Llegó con sus 2 hijos, Elías y Sofía, de mi edad casi exacta. Y desde el primer día dejaron claro que no querían tener nada que ver conmigo. Claudia tampoco se esforzó. Me dijo en la cara que no pensaba ser una figura materna para mí, que ya tenía a sus hijos y bastante con ellos. No me molestó, en ese momento no necesitaba una nueva madre. Pero lo que me dolía era la frialdad. La forma en que tomaban mi espacio como si yo fuera la intrusa. Aunque no vivía en casa desde que me fui a la universidad, me molestó que Claudia y sus hijos se instalaran en la casa que mi madre y yo habíamos construido. Literalmente. Luego supe que Ramiro había comprado una casa nueva con su parte de la herencia, una de 3 habitaciones, y las 2 extra eran para Sofía y Elías. Yo no tenía lugar allí. Me lo dijeron con todas sus letras. Con el tiempo, se volvió evidente que el interés de Ramiro no era construir una nueva familia, sino complacer a Claudia en todo. Le compró un carro,
pagaba todo para sus hijos, aunque ya eran adultos sin trabajo ni estudios. Y lo peor, comenzó a comportarse como si esa nueva familia fuera lo único que importaba. Mientras tanto, yo había empezado medicina. Y gracias a la previsión de mi madre, tenía cómo costearla. Ella había dejado fondos para mi matrícula y mis gastos. En esa etapa, me sentía fuerte. Lejos del drama, enfocada en mis estudios, viviendo en la casa que ella me había dejado. Hasta que un día, en plena clase, recibí un mensaje de Ramiro. Me pedía que nos viéramos a almorzar. Era raro. No hablábamos desde hacía más de un año. Lo ignoré al principio, pero insistió. El segundo mensaje era largo, hablaba de que le dolía nuestra distancia y quería recuperar nuestra relación. Accedí, con desconfianza, pero fui. Hizo la reserva en uno de mis restaurantes favoritos. Me sorprendió que lo recordara. Hablamos. Sobre la universidad, sobre la medicina. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que no podía esperar para contarle a todos que su hija sería doctora. Por primera vez en años, parecía sincero. Incluso se disculpó por todo lo que había pasado después de la muerte de mamá. Dijo que Claudia y los chicos también querían acercarse. Que estaban arrepentidos. Me pidió que organizáramos una cena todos juntos, para limar asperezas. Le dije que lo pensaría. Después de ese almuerzo, fui a visitar a mi primo Gabriel. Hijo de mi tía Lucrecia, siempre ha sido como un hermano para mí. Le conté lo que había pasado, lo del almuerzo, lo de la propuesta de cena. Su reacción fue inmediata: no confíes en él. Me lo repitió con una firmeza que me congeló. Me dijo que si algo olía mal, probablemente lo estaba. Y, aunque no quise admitirlo en ese momento, algo dentro de mí también lo sentía así. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. No recibí muchos consejos antes de esa cena. Apenas un par de mensajes genéricos en redes, así que terminé tomando la decisión sola. A veces uno tiene que lanzarse, aun cuando algo dentro te diga que no es buena idea. Así que, como buena hija que intenta cerrar heridas viejas, acepté. Organicé la cena y les abrí la puerta de la casa que me dejó mi madre a Ramiro, Claudia, Elías y Sofía. Trajeron comida ya preparada, lo cual agradecí. No tenía energías para cocinar ni fingir hospitalidad. Claudia llegó con esa sonrisa falsa que tanto detestaba, pero me limité a servir la mesa. No había espacio para discutir. Al menos no esa noche. Lo que me sorprendió fue ver a Sofía ofrecerse a ayudar. Ella, que nunca me dirigía la palabra si no era con desprecio, se acercó con una servilleta en la mano y me preguntó si podía poner los cubiertos. Dijo que estaba considerando entrar a la universidad el próximo otoño, que al fin había descubierto lo que le apasionaba. Me sonó a discurso ensayado, pero no pude evitar alegrarme un poco. Le dije que si necesitaba ayuda con el proceso, contara conmigo. Quise creerle. Me aferré a la idea de que las personas cambian, aunque fuera solo un poco. Durante la cena, Ramiro mantuvo ese papel de padre amoroso. Me dijo que estaba orgulloso de mí, de todo lo que había logrado. Claudia, con voz suave, preguntó cuándo me graduaría. Le respondí que en 3 meses comenzaría la residencia. Entonces, con un tono cuidadosamente casual, preguntó qué pasaría con la casa si me aceptaban en otro estado. Me quedé en silencio. Nunca me había detenido a pensar en eso. Esta casa era mi refugio, pero ¿y si me iba? ¿Qué haría? Por suerte, Elías intervino diciendo que me preocupara de eso después de mis exámenes. Por primera vez, alguien de esa familia me defendía. O al menos eso parecía. Cuando se fueron, algo dentro de mí seguía inquieto. No era normal tanto interés en la casa. Claudia había insistido demasiado. Ramiro había sido demasiado amable. Y mis hermanastros, demasiado comprensivos. Todo sonaba a falso. Al día siguiente, revisando mis redes, vi que mi padre había publicado una foto mía de niña, con un largo texto hablando de mi futura graduación. Lo que debería haberme enternecido solo me incomodó. No era orgullo lo que sentí, sino manipulación. Esa semana fue extraña. Sentía que estaba dentro de un juego cuyo tablero desconocía. Mi madre había dejado su negocio a nombre de Ramiro porque yo no podía manejarlo, pero me dejó una suma considerable de dinero para mis estudios. Había sido justa. Equitativa. Y aún así, sentía que algo no estaba bien. Y entonces sucedió. Estaba en casa, revisando apuntes para una sesión de estudio, cuando escuché la puerta. Un golpe seco. Al abrir, era el sheriff. Me entregó un sobre, con una expresión que no supe descifrar. Lo firmé sin entender y me quedé sola, temblando con el documento en las manos. Una notificación de desalojo. 30 días. 30 días para abandonar mi casa. Mi casa. Leí el documento una y otra vez. Decía que Ramiro reclamaba que la propiedad era suya. Que estaba en la escritura, que le pertenecía legítimamente. Mentira.
Sabía que era mentira. Pero ahí estaba su firma, la de un abogado, y una fecha. Llamé a Ramiro, buscando una explicación. Una mínima posibilidad de que todo fuera un error. Pero lo que escuché al otro lado del teléfono me devolvió a mi infancia, a esa sensación de ser invisible. «Estás ocupando mi casa como una intrusa», dijo con frialdad. «Ya es hora de que consigas tu propio lugar». Sentí cómo me hervía la sangre. Le recordé que esa casa la había dejado mamá para mí. Él insistía en que era suya, en que tenía derecho. Y en el fondo, no le hablaba a mí, sino a Claudia. Se oía su voz de fondo, exigiéndole que me echara cuanto antes porque necesitaban mover las cosas. Ahí comprendí todo. Esa cena, esas preguntas, la sonrisa de Sofía, la defensa de Elías, todo había sido una puesta en escena. Querían la casa. Y no por nostalgia. No por recuerdos. La querían por necesidad. Le pregunté a Ramiro por qué, si ya tenían su casa. ¿Acaso pensaban dejarme esta y mudarse ellos allá? Me dijo que no. Que querían esta porque era más grande, más cómoda. Que tenía historia. Entonces que te la consigan tus hijos, le respondí. Ah, cierto. No tienen trabajo ni estudios. Qué conveniente. La conversación escaló rápido. Me gritó, dijo que estaba celosa de mis hermanastros. Que no tenía derecho a hablar así de ellos. Que no era justo. Justo, repetí. Lo justo es que tú no mereces nada de lo que mamá te dejó. Le colgué. Y respiré. Temblando, pero firme. Esa misma noche, llamé a mi tía Lucrecia. Le conté todo. No me dejó ni terminar. Me dijo que no me preocupara, que hablaría con el abogado que había manejado el testamento de mamá. Esteban. No lo había visto desde el funeral, pero si alguien podía ayudarme, era él. A la mañana siguiente, nos reunimos con Esteban. Revisó todo, tranquilo. Me dijo que tenía los documentos que comprobaban que la casa era legalmente solo de mi madre, y que ella había especificado que era para mí. Solo que estaban archivados y necesitaría unos días para recuperarlos. Me pidió calma. Después de la reunión, Lucrecia y yo fuimos a tomar un café. Ella estaba furiosa. Más que yo, incluso. Y en medio de la conversación, se le escapó algo. Desde que esa mujer apareció mientras tu mamá estaba enferma, supe que nada bueno saldría. La miré. ¿Qué dijiste? Suspiró. Se quedó callada. Luego bajó la voz y lo confirmó. Ramiro había estado con Claudia desde antes de que mamá muriera. Desde que el cáncer volvió. Desde que mamá luchaba por vivir. Mi mundo se detuvo. No fue una sospecha. Fue una confesión. Lucrecia me dijo que lo sabía, pero no podía decírselo a mamá en su estado. Ni a mí, después. Que era demasiado. Que temía rompernos más de lo que ya estábamos rotas. No sé cuánto tiempo estuve en silencio. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una pelea por una casa. Era una traición. Era una deuda emocional. Y decidí que no me quedaría quieta. Había llegado el momento de vengar a mi madre. Desde que supe la verdad, no pude dormir igual. Cada rincón de la casa me hablaba de mi mamá. De su risa, sus manos suaves, su voz firme y dulce a la vez. De cómo me abrazaba mientras cocinábamos o leíamos en el sofá. Y pensar que ese mismo espacio ahora era el objetivo de la traición de Ramiro, me daba náuseas. Mientras el abogado Esteban recuperaba los documentos, yo me aferraba a cada detalle. Pasaba horas en la cocina solo por recordar su aroma. Tocaba las paredes como si pudiera protegerlas con mis manos. Pero también tenía rabia. Mucha. No solo porque intentaban quitarme mi hogar, sino porque lo hacían a base de mentiras, manipulaciones y papeles falsificados. Así que, mientras esperaba noticias de Esteban, comencé a moverme por mi cuenta. Lo primero que se me ocurrió fue buscar si la casa que había comprado Ramiro estaba publicada en algún portal inmobiliario. No tardé en encontrarla. En un pueblo como el nuestro, todo se sabe rápido. Y allí estaba, la casa que se suponía era el nuevo hogar de su nueva familia, en venta. Sentí un escalofrío. Si estaban vendiendo su casa, era porque no podían mantenerla. ¿Pero por qué? Le conté a mi tía Lucrecia, que con una mirada decidida me dijo que haría algunas llamadas. A los 2 días, me confirmó lo que temía. Ramiro había hipotecado esa casa y no podía pagarla. No solo eso, también había perdido el negocio que era de mamá. No supo manejarlo. Y ahora tenía deudas por todas partes. Necesitaban la casa que me dejó mi madre no por capricho, sino porque estaban al borde del colapso. Eso explicaba todo, el almuerzo repentino, la sonrisa de Claudia, el interés forzado de mis hermanastros. No era familia. Era una estrategia. Pero eso no fue lo único que descubrí. Ramiro me llamó un par de días después.
No para pedir perdón, no para retractarse del desalojo. Quería una reunión formal, con abogados de por medio. Según él, para no llevar el caso a juicio. Decía que era por mi bien, que no quería hacer esto más difícil de lo que ya era. Le mentí. Le dije que estaba de acuerdo, que me iría antes de los 30 días, que no tenía intención de demandarlo. Lo hice solo para ganar tiempo. Esteban me había pedido unos días más para conseguir todo el archivo completo del testamento original, y yo necesitaba asegurarme de que Ramiro bajara la guardia. Accedí a su reunión de abogados y esperé el día con una mezcla de nervios y coraje. La cita fue en una pequeña oficina que Ramiro alquiló. Llegaron él, Claudia y su abogado. Yo fui con Esteban. Apenas se sentaron, Claudia empezó a hablar como si fuera la dueña del mundo. Quería que firmara un documento donde renunciaba a cualquier reclamo sobre la casa, y que entregara las llaves. Que todo quedara en paz. Esteban ni se inmutó. Sacó su carpeta, la colocó en la mesa, y comenzó a desplegar uno a uno los documentos que confirmaban que la casa había sido adquirida única y exclusivamente por mi madre, y que en su testamento había sido asignada a mí. Ni Ramiro ni nadie más tenía ningún derecho legal sobre ella. Y lo mejor de todo, el documento de la supuesta escritura a nombre de Ramiro que usaron para notificarme era completamente falso. Esteban lo dejó claro: si lo llevaban a juicio, no solo perderían el caso, sino que estarían enfrentando cargos por falsificación de documentos y fraude. Claudia palideció. Y Ramiro se descompuso. Esteban incluso dijo que, aunque no era su especialidad, conocía a un colega que manejaba casos penales y estaría encantado de tomar este. En ese punto, Claudia se levantó de la silla. Su tono cambió. Ahora quería que habláramos con madurez, que no arruináramos la relación familiar. Ramiro no dijo nada. Estaba con la cabeza gacha. Yo los miraba, sin decir una palabra. Hasta que decidí hablar. Y se los dije, con calma, sin elevar la voz. Ustedes intentaron arrebatarme lo único que me queda de mi madre. Fingieron, mintieron, manipularon. No solo no voy a olvidarlo, voy a exponerlo. Fue entonces cuando Ramiro, desesperado, rompió el silencio. Dijo que no era su idea. Que Claudia lo había presionado. Que ella lo amenazó con contarle a todos que había sido infiel durante la enfermedad de mi madre. Que por eso se casó con ella. Que no quería que se supiera la verdad. Claudia lo miró con desprecio. Se rió y le soltó, sin filtros. Mi plan era vender la casa, quedarme con la mitad del dinero y dejarte con todas las deudas, imbécil. Todos en la sala nos quedamos en silencio. Esteban respiró hondo. Luego les informó que el testamento tenía una cláusula muy particular. Si se comprobaba una infidelidad por parte de Ramiro durante la enfermedad de mi madre, toda su parte de la herencia pasaría a mí. Claudia no pareció afectada. Dijo que no era su problema, que el dinero nunca fue suyo. Pero le recordé que ahora estaba casada con él, con un hombre en bancarrota, y que si se divorciaba no se llevaría nada. Entonces lancé una frase que no tenía planeada, pero que salió directo del corazón. Tus hijos tampoco te ayudarán, Claudia. Porque no tienen trabajo, no tienen metas, y lo más triste, no tienen vergüenza. Ella se levantó furiosa, como si fuera a atacarme, pero Ramiro se interpuso. En el forcejeo, terminó llevándose un golpe accidental. No sé si fue sin querer o con intención. Pero ahí, justo ahí, Ramiro explotó. Te estoy harto de ti, Claudia. Me has arruinado la vida. Claudia perdió el control. Lo amenazó con contar todo. Dijo que sabía cosas que nadie más sabía. Que si se atrevía a dejarla, se hundirían juntos. Fue un caos. Pero un caos útil. Todo quedó grabado. Esteban tomó nota de todo. Ahora teníamos suficiente para ir a juicio si era necesario. Esa misma noche, redacté una publicación en redes sociales. Larga, detallada. Contando todo lo que había hecho mi padre. Lo publiqué sin miedo. Sabía que me exponía, pero también que debía honrar la memoria de mi madre. Mi historia estaba comenzando a girar a mi favor. Y no pensaba soltarla. Lo que siguió después de esa reunión fue una avalancha de consecuencias. Como si todo lo que Ramiro y Claudia habían estado construyendo con mentiras empezara a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Mi publicación en redes explotó más de lo que esperaba. Al principio, solo pensé que algunos amigos cercanos la leerían, pero la historia se compartió, y rápido. Gente que conocía a mi madre empezó a comentar. Excompañeros de trabajo, antiguos vecinos, incluso antiguos colegas de mi padre. Todos expresando su apoyo. Algunos también contando cosas que sabían y que habían callado por respeto o miedo. Fue reconfortante, y también triste. Porque sentí que mamá había muerto sin saber cuánta gente la quería de verdad. Pero al menos, ahora su verdad salía a la luz. Claudia no tardó en reaccionar. Presentó la demanda de divorcio. Según mi tía Lucrecia, lo hizo rápido, casi con desesperación, como quien abandona un barco antes de que se hunda.
No quería arrastrarse con Ramiro al fondo. Quería salvar lo que pudiera. Poco después, empezaron los mensajes. Primero fue Sofía, luego Elías. Ambos, de la nada, me escribieron diciendo que querían hablar. Que deseaban formar una relación de hermanos conmigo, que siempre habían querido acercarse, pero no sabían cómo. Que lo intentaron con aquella cena. Casi me río. Me pareció patético. Si ese deseo hubiera existido realmente, no hubieran esperado hasta que les convenía. Les respondí algo corto. Y espero que su madre consiga pronto a otro hombre ingenuo, porque ustedes no se van a salvar con su inteligencia. Y los bloqueé. No quise saber qué pensaron del mensaje. Ya no importaba. Ramiro también intentó contactarme. Llamadas, mensajes, incluso una carta que dejó en el buzón de la casa. Nada demasiado elaborado, solo frases del tipo quiero hablar, necesitamos resolver esto, aún soy tu padre. Pero mi única respuesta fue clara, todo a través de los abogados. Y cuando digo abogados, no solo me refiero a Esteban. También al otro abogado, el penalista que se encargaría de la parte del fraude. No iba a dar marcha atrás. Mamá dejó claro en su testamento cómo debía manejarse su herencia, y yo pensaba respetarlo hasta el final. No me importaba si Ramiro tenía o no dinero. Que le descontaran hasta el último centavo. Unas semanas después, llegó la noticia que había estado esperando. Ramiro había aceptado firmar un contrato para devolverme el dinero. Se le descontaría un 25% de su salario mensual hasta cubrir toda la deuda, con intereses incluidos. Y aunque el juicio por infidelidad no sería fácil de ganar, Esteban me lo explicó desde el principio, lo cierto es que ya no importaba tanto. Había conseguido un acuerdo legal. No podía escaparse. Por si fuera poco, el divorcio se finalizó. Claudia no recibió absolutamente nada. La casa que habían intentado vender apenas sirvió para cubrir una parte de sus deudas, y el resto, bueno, se quedó a nombre de Ramiro. Y de sus problemas. Pero no todo terminó ahí. La publicación que hice en redes también tuvo otras consecuencias. La empresa donde Claudia trabajaba abrió una investigación interna. Al parecer, tenían una política muy estricta sobre relaciones personales dentro del entorno laboral, especialmente si había antecedentes de acoso, favoritismo o conflicto de intereses. Aunque mi padre ya había renunciado, Claudia no, y en cuestión de días, fue despedida. No voy a fingir que no sentí satisfacción. Lo sentí. Pero también sentí una especie de vacío. Porque, al final, todo esto era una historia de traición. De una hija que tuvo que pelear por defender lo que su madre dejó, enfrentando al mismo hombre que alguna vez la cargó en brazos. Ramiro, por su parte, consiguió un nuevo empleo. Uno modesto. Nada parecido al puesto que tuvo en la empresa anterior. No sé mucho más. Sé que Claudia está sin trabajo y con deudas, que sus hijos siguen en casa sin hacer nada y que todos, de una forma u otra, han perdido. Yo, en cambio, sigo estudiando. Estoy por comenzar mi residencia. La casa sigue siendo mía. Y no solo en papel. Me pertenece porque mi madre me la dejó. Porque cada rincón de este lugar es un recuerdo de ella. Y porque nadie, absolutamente nadie, va a quitármelo. No sé si habrá otra actualización, pero si la hay, será porque algo más se resolvió. Por ahora, solo quiero centrarme en mi futuro. Y en honrar lo que mi madre quiso para mí, una vida propia, libre de las cadenas que ella misma soportó en silencio durante años. Gracias, mamá. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.